Las montañas guardaban bien sus secretos. Luke Carter había pasado años en estos bosques, aprendiendo sus ritmos y silencios. Pero esta noche, algo fue diferente. El bosque estaba demasiado tranquilo. Su sinfonía nocturna habitual estaba ausente, como si el mundo mismo estuviera sosteniendo su aliento. Luke escaneó la línea del árbol, su mirada afilada cortando a través de las sombras encendidas por la luna. El suelo bajo sus botas era fresco y familiar, lo castigaba de una manera que sus años como soldado nunca lo había hecho. Entonces, la quietud se rompió con un grito inusual. Cortó por el aire, afilado, alienígena, garrándose a sus nervios. Se reverberaba en su pecho como un trueno de artillería distante. Su cabeza se rompió hacia el horizonte justo a tiempo para ver una racha de luz ardiendo a través del cielo. No era una estrella fugaz. La trayectoria era demasiado precisa, el camino ardiente demasiado deliberado. Su intestino retorcido como la luz desapareció detrás de los árboles, el suelo temblando con la fuerza de un impacto. Algo había caído fuerte y rápido y no era natural. Luke se mudó sin dudarlo. Años de entrenamiento pateados, su cuerpo respondiendo instintivamente. Agarrando su rifle y linterna, descendió los pasos del porche, sus botas crujiendo por el camino de la grava mientras se sumergía en el bosque. El peso del rifle se sintió familiar en sus manos, una reliquia de una vida que había intentado dejar atrás. Pero aquí estaba, atravesando una densa subcrecimiento, como si estuviera de vuelta en patrulla en algún desierto desgarrado por la guerra. El bosque cambió mientras apretó más profundamente. El aire creció más pesado, teñido con humo y un acrid tan metálico que le picó las fosas nasales. Los árboles parecían inclinarse bajo un peso invisible, sus ramas temblando como si en deferencia a algo poderoso. Las sombras crecieron más gruesas, vivas con anticipación. La linterna de Lucas cortó un rayo estrecho a través de la penumbra, guiándolo más cerca de la fuente del accidente. Cuando llegó al claro, se congeló. Los restos se extendían ante él como el cadáver de una bestia caída, retorcidos y ardientes. Era un barco, pero nada parecido a nada que había visto. Su superficie brillaba a la luz de la luna, un caleidoscopio de colores cambiantes pulsando con ritmo interno. El metal parecía vivo, elegante y arrastrado por lágrimas jactadas y brillantes fisuras azules. El humo se levantó en espirales, riéndose hacia el dosel de arriba, y un zumbido débil vibrado a través del aire, bajo y persistente. Luke se acercó, su rifle levantó. Cada movimiento era deliberado, cada sentido en alerta máxima. Escaneó los restos, buscando signos de vida o peligro. Entonces, lo oyó, un leve quejido, suave y casi humano. Se giró, barriendo su linterna sobre los restos hasta que cayó sobre ella. Al principio, no estaba seguro de lo que estaba viendo. La mujer se tumbaba contra los restos de la nave, su cuerpo golpeado y sangriento. Su piel brillaba débilmente, un rico púrpura profundo que reflejaba la luz de la luna. La sangre iridiscente se saltó de un corte en su templo, brillando suavemente mientras se le caía en la cara. Su pelo en cascada en ondas de lavanda plateada alrededor de sus delicadas características, pero su expresión era feroz, a pesar de sus heridas. En sus brazos, ella acuñó a un niño, una niña de no más de 5 años, con la misma piel violeta y ojos brillantes que le miraban con una mezcla de miedo y maravilla. El aliento de Luke se enganchó. Había esperado peligro, quizás criaturas hostiles o armas avanzadas. Lo que encontró en cambio fue una madre que protegía a su hijo con la última de sus fuerzas. Los ojos de la mujer se abrieron, se fijaron en él. Se quemaron con desafío. Su cuerpo se tensó, a pesar de su dolor obvio. Se desplazó ligeramente, posicionándose entre Luke y el niño. «Hey», dijo suavemente, bajando el barril de su rifle. Su voz era tranquila pero firme, el tono que había usado innumerables veces para desescalar situaciones tensas. «No estoy aquí para hacerte daño». La mirada de la mujer se puso en el arma, y luego volvió a él. Sus labios se movieron, formando palabras en un lenguaje que era completamente extrañamente melódico. El sonido era hermoso, incluso en su desesperación. Intentó empujarse hacia arriba, pero su cuerpo la traicionó, saltando contra los restos. El niño lloriqueaba, agarrándose a la ropa rasgada de su madre. Sus ojos anchos se oscurecieron entre Lucas y el bosque circundante, como si esperara que algo o alguien emerja de las sombras. Lucas se agarró, dejando su rifle a un lado pero manteniéndolo al alcance. «Estás herido», dijo, su tono estable. «Déjame ayudar». Los ojos de la mujer se estrecharon, sospechando que le cruzaba la cara.
Ella sacudió la cabeza debidamente, su agarre apretando alrededor del niño. No fue solo desconfianza, fue miedo. Lucas había visto esa mirada antes, en refugiados, en familias atrapadas en el fuego cruzado de guerras que no comenzaron. No tenía miedo por sí misma, tenía miedo por su hijo. El pecho de Luke se apretó. Se sacó la chaqueta y la sostuvo en un gesto de paz. Hace frío, dijo, su voz más suave ahora. Toma esto por ella. La mujer dudaba, y luego asintió casi imperceptiblemente. Luke se acercó, arrastrándole la chaqueta sobre sus hombros. Hasta cerca, pudo ver la magnitud de sus heridas. Su respiración era superficial, su piel pálida debajo de su tono violeta. Se estaba quedando sin tiempo. Tenemos que movernos, dijo, mirando hacia el bosque. Este lugar no es seguro. La mujer parpadeó con él, su mirada aguda a pesar de su agotamiento. Habló de nuevo, su voz baja y urgente, pero las palabras se perdieron en él. Ella gestó débilmente hacia la nave, y luego hacia el niño. Luke frunció el ceño, tratando de unir su significado. ¿Había algo o alguien más en los restos? Un sonido del bosque lo atrapó a la atención. Era débil, casi imperceptible, pero lo suficiente para poner los nervios en el borde. Algo estaba viniendo. Volvió a la mujer, apretando la voz urgente. Tenemos que irnos ahora. Parecía entenderlo. Con gran esfuerzo, ella trasladó al niño hacia él. La niña se quejó pero no se resistió cuando Luke la levantó en sus brazos. Era ligera, su pequeño cuerpo temblando contra su pecho. La mujer trató de pararse, pero sus piernas se abrocharon. Luke la atrapó antes de que golpeara el suelo, apoyándola con su brazo libre. Los tres se movieron como uno. Los pasos de Lucas fueron rápidos pero cuidadosos, el bosque parecía cerrarse a su alrededor. Las sombras alargadas como si fueran dibujadas por el accidente. El zumbido de la nave se hizo más débil con cada paso, pero el sentido del peligro persistió, roñándose en los bordes de su mente. Mientras rompían la línea de árboles y la cabaña entró en la vista, los pensamientos de Lucas corrían. ¿Quiénes eran? ¿Qué los trajo aquí? Y quizás más urgente, ¿qué o quién había hecho caer su nave? Por ahora, esas preguntas tendrían que esperar. Lo único que importaba era la supervivencia. Y como Lucas los llevó a la seguridad de su cabaña, no podía sacudir la sensación de que esto era solo el principio. Había un ruido sobre ella, uno que hablaba de alguien que había perdido demasiado. Cada gesto estaba envuelto en vigilancia restringida. Se agarró a su lado, cuidado de no entrometerse en su espacio. Come, dijo, empujando el tazón hacia ella. Cara dudaba, sus ojos se pegaban en la mano antes de establecerse en su cara. Había desconfianza allí, pero también gratitud. Lentamente, se llevó el tazón, sus dedos largos y delgados cepillándose el borde. Sus movimientos fueron deliberados, el acto de aceptar la ofrenda un claro mensaje de confianza provisional. Laura, sin embargo, le arrugó la nariz en el estofado, sus pequeñas manos agarrando su juguete de madera más apretado. Luke se ríe suavemente, el sonido inesperado incluso para él. ¿No es un fan? Se volvió hacia el niño. ¿Qué comes, entonces? Cara inclinó su cabeza, vigilándolo. Parecía entender la intención de su pregunta pero luchó por articular una respuesta. En cambio, ella se dirigió hacia los símbolos que Luke había pintado en las tablas de madera dispersadas alrededor de la cabaña. Al levantarse con gracia, se mudó a uno cerca de la puerta y rastreó el cartel para el árbol, su dedo girando en círculos antes de golpear sus labios. «Berries», adivinó Luke. «¿Frutas?» Cara asintió, un parpadeo de alivio cruzando su cara. La pequeña mano de Laura tiró a la manga de su madre, sus grandes ojos se encendieron con anticipación. Luke se llevó su chaqueta. «Muy bien, veamos qué podemos encontrar». El bosque estaba más frío que la noche en que la nave de Cara había caído. El suelo estaba congelado en patrones delicados que se crujieron suavemente bajo los pies. Luke condujo el camino, su linterna lanzando vigas largas a través de los árboles. Cara siguió de cerca, sus pasos casi silenciosos a pesar de sus heridas. Laura se quedó atrás, su fascinación con cada sonido y sombra evidentes. Se atrevió hacia un parche de musgo, luego se congeló, mirando atentamente a un pequeño pájaro que se pegaba en una rama baja. Sorprendentemente, el animal no huyó sino que le dio un golpe de cabeza, como si la estudiara a cambio. Luke se detuvo, mirando hacia atrás. «Es curiosa». Los labios de Cara se arrastraron por la más leve sonrisa, una expresión tan fugaz que se sentía como un secreto compartido.
Ella se encargó de que Laura se mantuviera cerca, su mano cepillándose la cabeza del niño suavemente. El calor protector del gesto golpeó a Luke de una manera que no esperaba. Le recordó algo que había sido enterrado desde hace mucho tiempo, un recuerdo que no podía comprender, pero sintió profundamente. Encontraron un parche de bayas de invierno después de un corto viaje. Sus orbes rojas brillaron levemente a la luz de la luna oscura. Kara los inspeccionó cuidadosamente, sus dedos moviéndose con precisión practicada, ya que solo escogía a los maduros. Laura imitó las acciones de su madre, sus pequeñas manos juntando un puñado antes de presentarlas con orgullo a Lucas. Aceptó la ofrenda con exagerada gratitud, dibujando una risa de la chica que se hizo eco suavemente a través del bosque. De vuelta en la cabaña, la atmósfera cambió. Las bayas parecían vigorizar tanto a la madre como al niño, sus estados de ánimo más ligeros al compartir la escasa recompensa. Luke se sentó junto al fuego, bateando un nuevo juguete para Laura. Había crecido aficionado al ritmo tranquilo de tallar, el rasguño de la hoja contra la madera, un ritual de tierra en medio del caos. Kara lo miró de cerca, su mirada considerada. Finalmente, ella señaló su cuchillo, y luego imitó el movimiento de tallar. Levantando una ceja, Luke le dio la espada con cautela. Ella puso a prueba su peso antes de empezar a trabajar en un pequeño pedazo de madera. Sus movimientos eran desconocidos pero fluidos, la forma emergía lenta pero deliberadamente. Cuando terminó, se lo devolvió. Era un pájaro, sus alas extendidas como si fuera de vuelo medio. Simple pero elegante, capturó la esencia de la criatura con una clara claridad. Luke lo dio en sus manos, impresionado. «Tienes un don para esto». Kara inclinó su cabeza, claramente no entendiendo sus palabras, pero el orgullo en su tono parecía alcanzarla. Ella asintió, un sutil reconocimiento que hablaba más de lo que las palabras podían. A medida que los días se extendían a semanas, surgió un ritmo frágil. La fuerza de Kara volvió, aunque ella permaneció cautelosa del mundo exterior. Laura, por otro lado, abrazó las pequeñas maravillas de la cabaña y el bosque con creciente entusiasmo. Luke se encontró adaptando a su presencia, cambiando su existencia solitaria en algo que no se había dado cuenta de que deseaba. Pero no todos los turnos fueron bienvenidos. Una noche, cuando Luke afilaba su hacha junto al fuego, Kara se congeló. Su mirada se rompió a la ventana, sus marcas brotan ligeramente como un zumbido bajo, casi imperceptible llenó la habitación. Luke siguió su línea de visión pero solo vio el bosque oscuro. «¿Qué es?», preguntó, su voz baja. Kara no respondió, pero se levantó rápidamente, tirando a Laura cerca. El niño lloriqueaba, agarrando la pierna de su madre mientras el zumbido crecía más fuerte, una resonancia que parecía vibrar a través del mismo aire. Luke agarró su rifle, su pulso se aceleraba. El sonido no era natural. Llevaba un tono mecánico, un propósito deliberado que incendió sus instintos. Momentos más tarde, un rayo de luz perforó el bosque, barriendo por los árboles con precisión escalofriante. Luke maldijo bajo su aliento, apagando el fuego con una patada rápida de su bota. Pidió que Kara y Laura lo siguieran a la habitación más pequeña en la parte trasera de la cabaña, su almacén improvisado convirtió el santuario. La respiración de Kara era poco profunda, sus ojos plateados anchos de miedo. Laura se aferró a ella fuerte, su pequeño cuerpo temblando. Lucas agarró la puerta, rifle a la lista, sus sentidos se agudizaron. Lo que fuera, no era amistoso. El zumbido creció más fuerte, el rayo de luz que pasa por la puerta principal de la cabaña. El agarre de Lucas en el rifle se apretó, su mente corre a través de cada posible resultado. Había pensado que el accidente era el fin de algo, pero estaba empezando a parecer que solo había sido el comienzo. Kara se acercó a la ventana, sus marcas se quemaban ligeramente mientras miraba hacia el bosque. Su postura estaba tensa. Luke siguió su mirada pero solo vio el esquema familiar de los árboles que se balanceaban suavemente en el viento. «No volverán esta noche», dijo, aunque su agarre en el rifle se apretaba. «No tan pronto». Kara no respondió, pero la tensión en su marco permaneció. Le había dicho poco sobre la figura blindada que los había atacado, solo que era uno de los muchos, un cazador enviado para rastrearla y Laura. Los detalles de por qué la perseguían seguían siendo frustrantes y no estaban claros, aunque Luke sospechaba que estaba atada a la brillante pieza de tecnología alienígena que había escondido debajo de las tablas de suelo de la cabina. No había explicado su propósito, pero la forma en que ella lo custodiaba le decía todo lo que necesitaba saber, era peligroso, y era importante. La torre de bloques de Laura derribó con un traqueteo,
rompiendo el silencio. El niño dejó un suave suspiro de sorpresa, sus ojos anchos y brillantes atrevidos a su madre. Cara se volvió inmediatamente, su severa mirada se ablandó mientras se arrodillaba para consolar a su hija. Laura alcanzó la mano de su madre, sus dedos pequeños rondando alrededor de los delgados de Cara. Luke vio el intercambio, algo apretado en su pecho. Ella es más dura de lo que parece, dijo, su voz suave. Cara lo miró, su expresión es ilegible. Levantó a Laura en sus brazos, arrastrando a la niña contra su pecho. Laura descansaba su cabeza sobre el hombro de su madre, su zumbido regresando, más tranquilo ahora, como una canción de cuna. Luke dejó el rifle a un lado y se inclinó hacia adelante, descansando sus codos en sus rodillas. Tenemos que hablar de lo que pasó, dijo, su tono serio. Lo que vino tras de ti no es solo va a desaparecer. Necesitamos un plan. Cara se sentó frente a él, sosteniendo a Laura cerca. Sus ojos de plata se encontraron con los suyos, sus profundidades son ilegibles. Ella se dirigió hacia la trampa que le había ayudado a construir a principios de esa semana, y luego imitó el acto de ponerla. Las trampas no las detendrán, dijo Luke, sacudiendo la cabeza. No por mucho tiempo. Esa cosa estaba blindada, rápido. Necesitamos algo más fuerte, una manera de verlos venir antes de que ellos nos atrapen. La frente de Cara se llenó de ojos, sus marcas cambiando sutilmente al considerar sus palabras. Ella golpeó los dedos contra la mesa, luego se movió hacia el compartimento oculto debajo de las tablas del suelo donde estaba el dispositivo alienígena. Luke se endureció. Esa cosa, de ninguna manera, dijo con firmeza. Ni siquiera sabe si sigue funcionando. Y si lo hace, podría traer más de ellos aquí. La mirada de Cara se endureció, y por un momento, la tensión en la habitación se engrosó. Pero entonces Laura se revolvió, su pequeña mano llegando a la mesa. La expresión de Cara se ablandó, y asintió con renuencia, señalándole su acuerdo para esperar. Luke exhaló, aliviado. Ya se nos ocurrirá algo, dijo. Pero por ahora, mantenemos las cosas en silencio, bajo perfil. El resto de la noche pasó en extraño silencio. Cara volvió a su talla, sus movimientos más lentos, más deliberados. Laura se quedó dormida en los brazos de su madre, su pequeño Marco se levantó y cayó con cada aliento. Lucas se sentó junto al fuego, su mente corre con planes y contingencias. El peso de la responsabilidad presionó fuertemente sobre sus hombros, pero no podía sacudir la sensación de que ya no lo llevaba solo. Más tarde esa noche, cuando el fuego se quemó bajo, Lucas se paró en el porche, mirando hacia la oscuridad. El bosque estaba silencioso, pero no podía sacudir la sensación de ser observado. El ataque del intruso había sido una advertencia, un recordatorio de que su frágil paz era temporal. Detrás de él, la cabaña brilló ligeramente con el calor de la luz de fuego. Dentro, Cara y Laura dormían, su presencia era un desafío tranquilo contra los peligros que acechaban afuera. Luke le apretó el agarre al rifle, su mandíbula. No sabía lo que venía, pero sabía una cosa con certeza, lucharía por protegerlos. El bosque temblaba bajo un silencio extraño, su sinfonía nocturna ahogada por una presencia que no pertenecía. Luke Carter se paró en el umbral de la cabaña, escaneando las sombras que se agrupaban bajo los pinos torcidos. El frío en el aire se pinchó en su piel, pero su enfoque permaneció inquebrantable. Algo andaba mal. Las llamadas habituales de búhos y el robo de animales pequeños habían desaparecido, dejando una quietud que era opresiva. Se sentía vivo. Detrás de él, la cabaña estaba tensa, su fuego se redujo a las débiles brasas brillando en el hogar. Cara se sentó cerca de la ventana, sus afilados sentidos alienígenas sintonizaron con el cambio en el aire. Su piel violeta translúcida parecía absorber el débil filtro de luz de la luna a través de la cabaña, sus marcas geométricas brillando ligeramente como si reaccionara a su tensión. Ella miró a Luke, sus ojos traicionando a un temor sabio. Nos encontraron, susurró, aunque sus palabras fueron habladas en su lengua materna. Su significado era claro. Luke asintió, apretando su agarre en el rifle que le atravesó el pecho. Quédate dentro, le instruyó, su voz firme y tranquila. No salgas a menos que te llame. Cara dudaba, su mirada persistía sobre él. Su renuencia era palpable, pero se alejó, pidiendo a Laura que la siguiera hasta la esquina de la cabaña. La niña, pequeña y luminosa como una estrella, se aferró al lado de su madre, sus ojos anchos se atreven entre Cara y Luke. No lloró. No habló. Ella entendía la gravedad del momento demasiado bien. Luke salió afuera,
el frío se filtró en su piel mientras él examinaba el claro. Sus botas se crujieron contra la tierra cargada de heladas, cada paso un sonido deliberado en la otra noche todavía. Se agarró bajo, rifle a la lista, escaneando la línea de árboles. Sus instintos militares, perfeccionados a través de años de combate, se dieron patadas. Cada sentido afilado. Un zumbido débil rompió el silencio, una vibración mecánica que le envió un frío por la columna vertebral. Cambió su mirada hacia el sonido, y allí, entre los árboles, un débil brillo atrapó la luz de la luna. Las figuras de los embotellados se movieron con una precisión mortal, sus formas brevemente visibles, ya que su tecnología furtiva se desvaneció bajo la densa dosela del bosque. Dentro de la cabaña, Kara trabajó rápidamente. Sus manos se movieron con eficiencia práctica mientras montaba defensas improvisadas de las piezas rescatadas de su nave chocada. Ella retorció los cables, fusionando los núcleos de energía alienígena con las herramientas simples de Lucas. Un conducto plasmático fragmentado se convirtió en una mina de viaje, y una célula de energía dañada fue amañada en un dispositivo de EMP rudimentario. Cada pulso de luz azul emitido por su trabajo se sentía como una línea de vida y un faro. Miró a Laura, que vio a su madre en silencio. «Mantente escondido», dijo Kara suavemente, cepillando una mano sobre la cabeza de su hija. Laura asintió, agarrando al pequeño animal de madera que Luke había tallado para ella. Su presencia fue frágil consuelo en el caos. Kara salió, llevando un arma híbrida elegante forjada de los restos de su nave. El dispositivo similar al personal se zumbó débilmente, sus bordes brillando con energía contenida. Se mudó a pararse junto a Luke, su presencia tranquila pero acusada de determinación. «Están aquí», murmuró Luke, sus ojos fijados en las sombras. Kara asintió. No necesitaba verlos para sentir la presencia del cazador. El aire en sí parecía pulsar con su malicia. El primer cazador se reveló en un estallido de movimiento. Su capa parpadeaba, revelando una forma insectoide revelada en armadura segmentada que brillaba como aceite bajo la luz de la luna. Se movió con una velocidad inhumana, sus extremidades múltiples articuladas cortando por el aire. Pero se calculó mal, entrando en una de las trampas de Kara. La mina de energía detonó con una grieta aguda, enviando una oleada de luz azul que recorre su cuerpo. La criatura chillaba, sus extremidades convulsionando mientras se derrumbaba al suelo. Luke no dudó. Levantó su rifle, disparando un tiro preciso que atrapó al segundo cazador en el hombro. El alienígena se asombró, su brazo de arma se disparó, pero se recuperó rápidamente, emitiendo un gruñido gutural. Antes de que Luke pudiera disparar de nuevo, el tercer cazador acusó. Su apéndice parecido a la espada cortó el aire, y el impacto golpeó a Luke al suelo, su rifle se escabullía fuera del alcance. Rodeó instintivamente, evitando la huelga descendente dirigida a su pecho. El cazador se le acercó, sus ojos brillando de intenciones depredadoras. Pero antes de que pudiera volver a atacar, Kara intervino. Su personal se colgó mientras ella se balanceaba con precisión calculada, el borde infundido de energía se cortaba en la armadura del cazador. La criatura se cagó, y Kara presionó su ventaja. Sus movimientos eran fluidos e implacables mientras bailaba alrededor del cazador, cada huelga deliberada. Uno que lo conducía más atrás, Luke se metió en los pies, recuperando su cuchillo de su cinturón. El segundo cazador, herido pero no incapacitado, avanzaba en Kara, su arma disruptora brillando con intención mortal. Luke se tiró, sumergiendo la hoja en la articulación expuesta a su lado. El cazador gritó, su arma descargando inofensivamente en el suelo mientras se derrumbó. Un sonido afilado y de alto agudo cortado a través del aire. Un dron, pequeño y rápido, salió de los árboles. Se encerró en la débil señal de energía emanada del aura dentro de la cabaña. Los ojos de Kara se ensancharon en alarma, y rompió de la lucha, corriendo hacia la cabaña. «Laura», gritó, su voz cruda con miedo. Luke actuó por instinto. Hizo girar, deslizando el rifle de su hombro y disparó. El tiro falló, los movimientos erráticos del dron hacen imposible de golpear. Se le cayó el rifle y agarró su cuchillo, su brazo se rompió hacia adelante en un movimiento practicado. La hoja giró por el aire, golpeando al centro sin drones. Chispas volaron cuando se estrelló contra el claro, su núcleo energético se salpicó. Kara llegó a la cabaña, lanzando la puerta para encontrar a Laura ilesa pero temblando. Ella tiró a su hija en sus brazos, sosteniéndola fuerte. «Está bien», susurró, aunque su voz se agitó. Se acabó. Afuera,
Lucas se paró en medio de los restos de la lucha, su aliento visible en el aire frío. 2 cazadores quedan muertos, sus formas quietas y sin vida. El tercero se había retirado al bosque, su sangre marcando su escape. Miró a Kara cuando ella se acercó al porche, Laura aferrándose a su lado. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el peso de la batalla colgó pesado entre ellos. Esto no ha terminado, dijo Lucas, su voz sombría. Enviarán más. Kara asintió, su expresión resuelta. Entonces estaremos listos. En ese momento, en medio de la tranquilidad del bosque reclamando su voz, un lazo no hablado se solidificó entre ellos, un lazo. Ya no eran solo supervivientes, eran un equipo, una familia, no atados por la sangre, sino por la feroz determinación de protegerse unos a otros contra lo que sucediera después. La cabaña se parecía como un faro parpadeante en la profunda quietud del bosque, su cálida luz derramando a través de las grietas en sus paredes de madera. Dentro, el aire estaba vivo con el ritmo tranquilo, el grillo del fuego, el débil zumbido de la tecnología alienígena con la que Kara se meló, y el suave y melódico zumbido de Laura mientras ella apilaba bloques de madera frente al hogar. Estos sonidos se mezclaron en una armonía que llenaba el espacio que una vez silencioso Luke Carter había llamado su refugio. Luke se apoyó contra el mostrador de la cocina, viendo a Kara trabajar en la mesa pequeña. Sus manos se movieron de manera directa, ensamblando un dispositivo híbrido de una combinación de materiales alienígenas salvados y herramientas humanas que había recolectado por ella. Su piel violeta brillaba en la luz cálida, los patrones geométricos que grabaron su cuerpo brillando ligeramente como si respondiera a su enfoque. Cada vez que a menudo, ella inclinaba su cabeza, sus ojos plateados se estrechaban en concentración, y hacía un ajuste que resultaba en un zumbido débil o chispa de luz. Luke cruzó sus brazos, sonriendo ligeramente. ¿Qué es eso? ¿Una especie de licuadora espacial? Kara miró hacia arriba, sus labios curvados en la más leve sonrisa, un escudo, pequeño pero fuerte. Sus palabras, aunque se detuvieron, llevaban orgullo, la cadencia melódica de su voz suavizando los filosos bordes de su acento alienígena. Luke levantó una ceja, empujando el mostrador para acercarse. ¿Un escudo? ¿Planeando para la próxima vez que esos cazadores vengan a llamar? Kara asintió, su expresión seria. Siempre planeando, nunca listo. Su respuesta golpeó a Luke, recordándole cómo su vida había sido moldeada por la supervivencia. Lo entiendo, dijo en silencio. No puedes bajar la guardia, ni siquiera por un segundo. Kara se detuvo, su mirada se fijaba en la suya. Pero aquí es más seguro, dijo. Por tu culpa. El aliento de Luke se encontró. Miró hacia otro lado, de repente encontrando las tablas del suelo interesantes. No soy solo yo. Tú también has hecho tu parte. Kara inclinó su cabeza, su sonrisa volviendo. Ella llegó a través de la mesa y tocó el dispositivo. Juntos. La palabra colgada en el aire, simple pero profunda. Luke sintió, un pequeño acuerdo, no hablado, pasando entre ellos. Como la noche se puso, Luke se encontró afuera en el porche. El aire fresco nocturno le picó la piel. Se apoyó contra la barandilla, mirando la vasta extensión de las estrellas. El peso de las últimas semanas se sentó pesado sobre sus hombros. La llegada de Catrixan y Laura, las batallas con los cazadores y el creciente vínculo que no podía ignorar. Oyó el crujido de la puerta de la cabaña y se volvió a ver a Kara salir. Ella sostuvo una taza en sus manos, su vapor se enrollaba en el aire frío. Su piel violeta brillaba ligeramente bajo la luz de la luna, y sus ojos de plata parecían sostener 1000 pensamientos no hablados. ¿No puede dormir?, preguntó, cambiando para hacer espacio para ella en el porche. Kara sacudió la cabeza, acercándose. Ella le ofreció la taza, y él lo aceptó sin dudarlo. La bebida era caliente y un poco dulce, una mezcla de ingredientes humanos y alienígenas que había inventado. Tomó un sorbo, saboreando el gusto inesperado. Bien, dijo, dándoselo de nuevo. Kara se sentó a su lado, su mirada levantando a las estrellas. Por un momento, se sentaron en silencio, el único sonido que el débil robo del bosque. Entonces ella habló. Mi pueblo veía a las estrellas como guías, dijo ella, su voz suave. Nos dijeron a dónde ir, quiénes somos. Luke la miró, intrigado. ¿Cómo mapas? Kara le sacudió la cabeza. Más, nos hablan, cuentan historias, ayúdanos a entender. Luke siguió su mirada, tratando de ver las estrellas como ella lo hizo. ¿Y qué te están diciendo ahora? Las marcas de Kara se encendieron brevemente,
sus labios presionando hacia una línea considerada. Que no estoy solo. Luke sentía una extraña aprieta en el pecho. No lo eres, dijo después de una larga pausa. Kara se volvió hacia él, su expresión suavizante. ¿Sientes lo mismo? Luke dudaba, el peso de su pregunta se acomodaba mucho sobre él. Pero mientras la miraba, a la fuerza y la vulnerabilidad grabadas en cada línea de su rostro, sabía la respuesta. Sí, dijo. Lo hago. Su sonrisa era pequeña pero radiante, un brillo de luz en la oscuridad tranquila. Los días que siguieron se llenaron de un nuevo tipo de energía. Kara y Luke trabajaron uno al lado del otro, reparando partes de la cabaña y expandiendo sus defensas. Sus conversaciones, una vez colgadas y cautelosas, se hicieron más naturales, llenas de chistes compartidos y pequeños momentos de comprensión. Una tarde, mientras trabajaban para reforzar la valla del jardín, Kara hizo una pregunta que atrapó a Luke desprevenido. Humanos, dijo ella, ¿cómo muestran el amor? Luke se congeló en el medio, el martillo en la mano que se levantó sobre un clavo. Se volvió hacia ella, su expresión una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Por qué preguntas? Kara se encogió, su mirada fijada en el pedazo de madera que sostenía. Tus caminos son diferentes. Quiero entender. Luke puso el martillo hacia abajo, inclinado contra la valla. Bueno, depende de la persona, dijo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Algunas personas son muy ruidosas al respecto, grandes gestos, grandes palabras. Otros, no tanto. Lo muestran de manera más silenciosa, cosas pequeñas. Kara lo miró, sus ojos mirando su cara. ¿Y tú? Luke dudaba, la pregunta se acercaba más de lo que esperaba. Supongo que soy más de un tipo tranquilo. Kara sonrió débilmente. Ya veo. No dijo más, pero Luke no podía sacudir el sentimiento de que su pregunta había sido más que curiosidad. Esa noche, como el fuego se encerró en el hogar, Luke se encontró sentado más cerca de Kara de lo habitual. Laura estaba dormida, su pequeño Marco se acurrucó bajo una manta en el suelo. La tranquilidad era reconfortante, pero Luke sintió la necesidad de llenarla. Karara, dijo, su voz baja. ¿Puedo preguntarte algo? Miró hacia arriba desde el dispositivo en el que estaba trabajando, su expresión abierta. Sí. ¿Su gente tiene algo como matrimonio? Una forma de decir que esta persona importa más que nadie. Kara inclinó su cabeza, sus marcas cambiando sutilmente mientras consideraba la pregunta. Brillando levemente, nos unimos profundamente, dijo Kara suavemente. No son palabras, es saber. Luke asintió, se aprieta el pecho. ¿Y cómo lo sabes? Kara sonrió, calidez en su mirada que hizo que su pulso se acelerara. Cuando los ves, y te sientes en casa. Luke se tragó fuerte, sus ojos cayendo en sus manos. Casa, repitió suavemente. Kara se acercó, sus dedos cepillándose los suyos. Sí, en casa. En ese momento, Luke sintió algo de cambio. La cabaña ya no era un lugar, era un sentimiento, una conexión. Y estaba sentado frente a él. Mientras el fuego se quemaba, Kara comenzó a tararear una melodía, suave y embrujadora. Luke escuchó, el sonido tejiendo a través del aire como un hilo que los conectaba. No reconoció la canción, pero no importaba. Era suya, y eso lo hizo suficiente. Enséñame, dijo de repente. Kara parpadeó, sorprendida. Enséñame la canción, repitió, inclinando más cerca. Enséñame tu canción. La sonrisa de Kara creció, y empezó a tararear de nuevo, esta vez más lento, su voz lo guiaba. Luke se unió con dudas, sus profundos tonos mezclándose con sus notas melódicas más altas. La armonía era imperfecta, pero estaba allí. Mientras la canción se desvaneció, Kara puso una mano sobre la suya. Juntos, dijo. Luke asintió, su voz firme. Juntos. Por primera vez en años, Luke Carter sintió que no solo sobrevivía. Estaba viviendo. Y por primera vez, sabía que no tenía que hacerlo solo. El aire en la cabaña colgó de anticipación, una tensión no hablada que se acomoda sobre la pequeña familia. Kara se paró junto a la ventana, sus ojos plateados reflejando la luz de la mañana filtrando a través de los árboles. Sus dedos delgados se levantaron sobre la pulsera que había salvado de un vaso destrozado, su débil brillo azul pulsando constantemente. Hacía semanas que el dispositivo había captado la señal de socorro, una llamada débil y desesperada de su gente. Ahora, el pulso era más fuerte, más insistente,
como un latido de corazón que atravesaba las estrellas. Detrás de ella, Luke Carter se inclinó contra el marco de la puerta, sus brazos cruzados. Su rostro robusto estaba tranquilo, pero su frente furrotada traicionó su inquietud. ¿Se está acercando, no? Preguntó, rompiendo el silencio. Kara asintió. Sí, no es tan lejos, quizás 2 días. Laura se sentó en el suelo, arrastrando el pequeño pájaro de madera que Luke había tallado para ella. Sus ojos luminosos se estremecieron entre su madre y Luke, su expresión solemne. Era demasiado joven para entender plenamente la gravedad de la decisión que se le planteaba, pero lo sentía sin embargo. Kara se volvió hacia Luke, su voz suave pero firme. Debemos irnos. La mandíbula de Luke se apretó, pero no discutió. Sabía que este momento venía desde que Kara reveló la señal. Fue la última atadura a su mundo, una oportunidad de reconectar con lo que le quedaba de su pueblo. Pero también significaba dejar atrás el frágil santuario que habían construido juntos. ¿Estás seguro de que es seguro?, preguntó, su tono cauteloso. ¿Y si es una trampa? Kara dudaba, sus marcas se debilitan ligeramente mientras consideraba sus palabras. No lo sé, admitió. Pero debo averiguarlo. Luke asintió, su expresión suavizante. Entonces nos iremos todos. Los ojos de Kara se ensancharon ligeramente, sorprendiéndose en su rostro. ¿Dejarías tu casa? Luke miró alrededor de la cabaña, el lugar que había sido su refugio durante tantos años. Las paredes, una vez un escudo contra el mundo, ahora se sentían como una jaula. La miró hacia atrás, su voz resuelta. Esto dejó de ser mi casa hace mucho tiempo. Los preparativos comenzaron inmediatamente. Kara trabajó incansablemente, modificando la tecnología alienígena restante para ayudarlos a navegar por el viaje. Construyó un escudo de energía portátil, un dispositivo compacto diseñado para protegerlos de posibles ataques. Lucas recogió suministros, comida, agua y las herramientas en las que había confiado durante años en el desierto. Se movió con propósito, su entrenamiento militar guiando cada decisión. Laura, sintiendo la gravedad del momento, ayudó a su manera. Ella organizó sus escasas pertenencias en montones limpias, sus pequeñas manos trabajando diligentemente. Luke sonrió mientras la veía, un dolor de orgullo mezclándose con el dolor de la incertidumbre. Buen trabajo, chico, dijo, arrugándole el pelo. Ella le trató de una alegría inocente, un bálsamo a sus pensamientos problemáticos. Mientras el sol se sumergió debajo del horizonte, lanzando largas sombras a través del bosque, la familia se reunió alrededor del fuego por una noche en la cabaña. Kara colmó una melodía suave, una canción de su mundo natal que resuena con una belleza dolorosa. Laura se apoyó contra su madre, sus ojos se ponían pesados con el sueño. Lucas se sentó silenciosamente, mirando las llamas mientras el peso de su decisión se establecía sobre él. ¿No estás asustada?, preguntó de repente, rompiendo la quietud. Kara lo miró, su mirada firme. ¿Me temo?, admitió, pero me da más miedo no hacer nada. Lucas sintió, su respeto por ella creciendo con cada palabra. Eres más valiente que yo. Kara sonrió débilmente. Estás equivocado. El viaje comenzó al amanecer. La familia entró en el bosque con una mezcla de determinación y temor. Kara se dirigió hacia el camino, su pulsera brillando ligeramente mientras los guiaba hacia la señal. Luke siguió de cerca, su rifle se le cayó sobre el hombro, sus ojos escaneando los árboles para cualquier signo de peligro. Laura caminó entre ellos, agarrando su pájaro tallado fuerte. El bosque estaba vivo con sonido, pero Lucas notó los sutiles cambios, aves tomando vuelo, animales se alejan mientras se movieron más profundamente hacia el desierto. Los cazadores le enseñaron a notar tales señales, y no podía sacudir la sensación de que estaban siendo observados. No estamos solos, dijo tranquilamente, su mano apretando su arma. Kara se detuvo, sus marcas brotan brevemente mientras escaneaba el área. Están cerca, dijo, su voz baja. Pero ellos no saben quiénes somos. Luke frunció el ceño. Mantengámoslo así. Al caer la noche, se instalaron en un pequeño claro campamento, usando el escudo energético de Kara para crear una barrera protectora. Laura se durmió rápidamente, su pequeño Marco se acurrucó contra su madre. Luke se sentó al borde del campamento, su rifle descansando a través de su regazo mientras seguía vigilando. Kara se unió a él, sentado lo suficientemente cerca que sus hombros se cepillaron. ¿No descansas?, observó. No puede, respondió, su voz silenciosa. No hasta que sepa que estás a salvo.
Kara puso una mano sobre su luz tocada pero la tierra. Estamos a salvo por tu culpa. Luke la miró, su corazón se apretaba. No soy solo yo, dijo. Somos un equipo. Kara sonrió, sus marcas brillando suavemente. Juntos. La última etapa del viaje los llevó a un valle oculto, su exuberante verde, un contraste claro con el denso bosque que habían dejado atrás. En su centro se encontraba una estructura torrente de origen alienígena, su superficie brillante como metal líquido. La señal pulsada ahora más fuerte, un ritmo constante que resonó en el aire. Kara se acercó con cautela, su aliento se enrollaba cuando la estructura empezó a cambiar. Los paneles se abren, revelando un interior bañado en luz suave y etérea. Una figura surgió, humanoide, pero inequívocamente alienígena. Su forma estaba adornada con marcas similares a las de Kara. Kara, dijo la figura, su voz se colocó en tonos melódicos. Ha sobrevivido. Las lágrimas se estrellaron en los ojos de Kara al dar un paso adelante, su voz temblando. Lo hice y traje familia. La mirada de la figura se desplazó hacia Lucas y Laura, una mirada de curiosidad y comprensión cruzando su rostro. Entonces eres bienvenido. Luke exhaló, la tensión en su cuerpo se alivia por primera vez en días. Miró a Kara, una sonrisa tirando de sus labios. Parece que lo logramos. Kara se volvió hacia él, sus ojos brillantes. Porque somos fuertes. Al entrar en la luz, Luke sintió un extraño sentido de paz. Su viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez, creía que tenían un futuro, construido sobre la confianza, la resiliencia y el lazo irrompible de una familia forjada en las estrellas. Fin.